Hola a todo el mundo, estoy encantada de estar con ustedes en el día de hoy. A pesar de que sea una conferencia virtual, me siento como si estuviésemos todos juntos y espero que vayan a disfrutar la conferencia. Me llamo doctora Kathy Rayo, soy cirujana ortopédica, trabajo en Nueva York en un hospital quirúrgico. Llevo un centro de displasia y me ha pedido el grupo de Ehlers-Danlos que le hable de las consideraciones traumatológicas y los pros y los contras de la cirugía articular. Y he añadido en el título qué es lo que sabemos, porque a lo mejor les sorprende lo poco que sabemos. Así que les daré algunos hechos que espero que no les puedo dar muchísimos hechos, sí que les puedo dar a lo mejor una buena hoja de ruta para que puedan plantear buenas preguntas a sus médicos y preguntas para ustedes mismos, incluso si están planteándose tener algún tipo de operación traumatológica. Así que empezamos normalmente con los conflictos de intereses y el único que es relevante en el día de hoy es que estoy en el consejo de la Fundación EDS o SED. Así que queríamos abordar la pregunta de cuáles son los pros y las contras de la cirugía articular, y en ese sentido queremos dividirlo en dos partes. Lo primero es qué es lo que nosotros sabemos. La número dos, cómo podemos tomar una decisión informada. Así que ¿en qué comenzamos? Pues vamos a comenzar con qué es lo que sabemos. Primero es qué es lo que tenemos que saber a la hora de tomar una decisión. Primero deberíamos saber quién está en riesgo de necesitar una cirugía articular. Lo segundo que tenemos que saber es qué demonios es una articulación, de qué está hablando ella, qué quiere decir cuando habla de cirugía de articulaciones o articular. Y lo tercero es qué es lo que sabemos o lo que hemos aprendido de la bibliografía, todas esas cosas que la gente ha escrito, artículos que hablan de la experiencia de los pacientes, las cirugías que han llevado a cabo y qué es lo que realmente sabemos. Y vamos a abordar estas tres partes en la primera sección con respecto a qué es lo que sabemos y qué es lo que deberíamos saber. Y luego entramos al quién. ¿Quién de los que padecen SED tiene que pasar por esta cirugía ortopédica? La mayor parte de vosotros lo que sabéis es la mayor parte de la gente que sufre SED y que tiene alguna forma de componente traumatológico en el mismo. Y si queremos desglosarlo, 9 de los 13 tipos tienen componentes traumatológicos o ortopédicos. La mayor es la de la hiperlaxitud. Ya han visto esto, que la medimos con esta escala Beighton, es la manera de medir la hiperlaxitud y eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y estos son el tipo de SED que tienen esta afectación traumatológica, la clásica, la tipo clásica, la cardiovascular y bueno, seguimos bajando con esta lista. Muchas de ellas reciben el nombre de las articulaciones que están implicadas como la columna, músculo, espina dorsal de nuevo, y estos son aquellos que tienen afectación traumatológica. También sabemos que el SED hiperlaxo, que la mayor parte de los pacientes con SED, hasta un 90% padecen este tipo hiperlaxo, también tienen esta afectación articular. Así que el 90% de los pacientes de SED entran dentro del grupo hiperlaxo y por supuesto sufren de esta afectación ortopédica o traumatológica. Así que nos vamos a centrar en esto según vamos avanzando en la conferencia. La siguiente pregunta que le planteaba es ¿qué es una articulación? Y siempre me gusta incluir esto porque creo que es muy importante que conozcamos el diccionario, saber de qué estamos hablando. La articulación realmente son dos huesos, esto para decirlo de manera muy simple, dos huesos que se unen por un ligamento. Este es el ejemplo de una articulación, la articulación del hombro. Tenemos los dos huesos, aquí tenemos el final del húmero, aquí tenemos la escápula o el omóplato y aquí la clavícula, que son tres huesos que se pueden unir por estos ligamentos que van de hueso a hueso, y con tendones. Este es un tendón. Tendón en realidad es la parte, el extremo del músculo, así que tenemos músculos que se convierten en tendones. Los tendones se insertan en estas articulaciones que a su vez se inserta el hueso en ellas también.
Y lo que ocurre es que cuando el músculo se contrae, este tendón tira y permite que este hueso se pueda mover, de tal manera que la articulación también se mueve. También nos encontramos de esta cosa verde aquí dentro que tiene fluido y que mantiene esta articulación absolutamente lubricada. Así que de nuevo, cuando hablamos de que necesitamos cirugía en la articulación, necesitamos cirugía que va a afectar más al hueso, necesitamos cirugía que va a afectar a este taxol, que es ese lubricante que tenemos, o necesitamos cirugía que va a afectar a los ligamentos que van de hueso a hueso y que circunvalan todo esto y que pueden verse estirados, o el problema es que los tendones están haciéndose cada vez más frágiles o más débiles porque el músculo está débil y porque sigue dándoles golpes el hueso. Y volveremos a esto a la parte final. Lo que es importante es que sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de tener cirugía articular. Y como lo saben, las articulaciones están en todas partes: la cadera, las rodillas, los pies, los tobillos, la columna vertebral, los hombros, en todas partes. Y tenemos articulaciones que se mueven, por ejemplo, los hombros los movemos muchísimo, y tenemos articulaciones que apenas se mueven o que no deberían moverse muchísimo, como por ejemplo la articulación sacroilíaca, y si se mueve demasiado a lo mejor tenemos un problema. Así que tenemos que pensar de qué tipo de articulación estamos hablando. ¿Es una que debería tener demasiado movimiento o no tanto? ¿Es una que se mueve de manera multidimensional, como en círculos, como la del hombro, o es una articulación que se mueve en un único plano, como la rodilla? Estas son cosas importantes que deberíamos entender, porque te van a informar a la hora de plantear preguntas a tu médico y conseguir las mejores respuestas del mismo. Bueno, pues tenemos que ver primero quién tiene el riesgo de sufrir este tipo de cirugías traumatológicas, que dentro de la población de SED, como hemos dicho, es muchísima gente. En segundo, hemos visto qué son las articulaciones, así sabemos de qué estábamos hablando. Y el tercer componente de esto es qué es lo que nos dice la bibliografía, qué es lo que sabemos. Y la verdad es que hay que reconocer que apenas sabemos nada. Hay una escasez de conocimiento en la bibliografía que se haya sido revisado de manera científica, y lo que es importante es que la bibliografía tenga unos ciertos estándares, y hay que decir que hay muy pocos artículos científicos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues por un lado porque para SED no había un buen sistema de clasificación antes del que hasta de los años 14, 15, 16, 17, así que no tenemos una buena clasificación y la gente no sabe de qué estaba hablando. Y si no tenemos un buen sistema de clasificación, ¿cómo sabemos qué clase de cirugía se hacía en quién? Así que tendríamos que clasificar a la gente para poder decir, bueno, esta es una buena cirugía para este tipo de problemas o este tipo de problema. La segunda cuestión que entra dentro de esto es que no tenemos buenos estándares para hacer unos buenos informes, unos informes exactos. Cosas que necesitaremos saber de manera preoperativa. ¿Cuál es tu gama de movimiento anterior? ¿Cuál es tu score Byton? Y tenemos que tener maneras exactas y precisas de hacer esto, de tal manera que después de la cirugía podemos tener una buena comparativa. Ahora mismo estamos en el proceso de conseguir tener buenos estándares para el SED, pero otro motivo por el que no hay mucha bibliografía es porque la cirugía en muchos casos no es el mejor tratamiento. Esto es un buen signo, que no se esté haciendo demasiada cirugía, porque realmente tenemos que pensar que no debe ser nuestra primera opción. Así que esta es una cuestión muy positiva, pero sí que vemos la bibliografía, que es lo que vemos de lo poco que hay. Bueno, pues hay muchos resultados percibidos por los pacientes diciendo, me siento mejor o me siento
mucho peor. Y es muy importante ver estos resultados percibidos por los pacientes, pero no debe considerarse una base científica para decidir si esta cirugía es la correcta para esta persona o no. Además, con los informes de los pacientes no conseguimos información como la gama de movimiento o el rango de movimiento preoperativo, etcétera. Son interesantes, pero no tantos. Hay otros artículos que son un poco más técnicos y hay un artículo que ha salido y que dice que un 32% de la gente que tiene síndrome de Ehlers-Danlos y tiene cirugía, tiene resultados positivos. Pero bueno, esto no es mucho. En mi institución hemos estado examinando todo esto, estos datos que se van a publicar a partir de ahora. Lo que hemos hecho es examinar a todos los que tienen un diagnóstico con SED y que han tenido que pasar por una cirugía. Y hemos hecho un estudio retrospectivo mirando lo que ha pasado atrás en el pasado y ver cuáles serán los resultados. Tal vez, viendo lo que ha pasado en el pasado, podemos ver mejor lo que puede pasar en el futuro. Basándome en los datos pasados, nos preguntamos si esta es una mejor manera de hacer las cosas, si en esta persona deberíamos hacer esto otro. Así que en este sentido nos hemos centrado sobre las operaciones. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los pacientes en el ámbito preoperatorio? ¿Qué es lo que hacemos durante la operación? Si ha habido algún tipo de complicaciones, ¿qué ha pasado con la anestesia? Y posoperativamente, ¿cuáles son las complicaciones y cuáles son los resultados? Bien, hablamos de 120 personas, fundamentalmente mujeres, 111 de estos 129 hombres. Pero eso no es sorprendente dado la demografía del síndrome de Ehlers-Danlos. Teníamos en cuanto a la edad un rango muy grande, de 7 años de edad a 83. Y de estas personas se llevaron a cabo 38 cirugías con un seguimiento de por lo menos 2 años. Y esto es muy importante porque la bibliografía traumatológica, el estándar a seguir de seguimiento es 2 años para poder hacer un buen informe de los pacientes y para ver los resultados percibidos por los pacientes. Y de este estudio que hemos hecho, hemos visto que el 90% de las cirugías que se han hecho han tenido complicaciones y de ellas 120 cirugías adicionales han sido necesarias. Esto nos hace pararnos a pensar, ¿por qué tantas complicaciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles eran esas complicaciones? Pues por un lado, dolor persistente, una continua subluxación y dislocación, inestabilidad en las articulaciones que no estaban antes ahí en el mismo plano, dolor asociado al uso, por ejemplo, de placas que se utilizan para poner el hueso en su lugar y luego la gente se queja del dolor por esas placas, infecciones y revisiones. Revisiones queremos decir que es gente que tiene que volver a pasar por la cirugía. Así que la mayor parte de los estudios también se ha centrado en dónde se han hecho estas cirugías: cadera, columna vertebral, en la rodilla y en el pie. Algunas también en el hombro, pero fundamentalmente en el orden anterior que les había mencionado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Es una cirugía incorrecta con el doctor incorrecto y con el paciente incorrecto? Pues claro que no, tenemos que mirar las causas inherentes. A lo mejor es que cuando tenemos SED de manera inherente somos más proclives a las complicaciones, probablemente por los tejidos en los que tenemos que operar o porque a lo mejor no curan o cicatrizan de la misma manera y no responden de la misma manera. Esto es algo que tenemos que abordar cuando estamos hablando del artículo. Estamos llegando a la parte correcta de la articulación, que es la que necesita el tratamiento exacto, y también estamos buscando cosas que pueden ser causas externas a la cirugía, porque a lo mejor no era la cirugía, a lo mejor el problema es que no ha habido una prehabilitación antes de la operación para mejorar la fortaleza del músculo y que te ayude luego a superar la cirugía. Porque había dicho, a lo mejor los músculos necesitan estar más fuertes, a lo mejor los músculos no estaban equilibrados. Eso se ve con muchísima frecuencia. No es que la gente esté debilitado, sino que están desequilibrados. Tienen un grupo de músculos demasiado fuertes y otros demasiado débiles, y a lo mejor eso no se había abordado ni preoperativamente ni postoperativamente. Y vemos a mucha gente que después de la operación que han tenido esa cirugía y me lo mandan los cirujanos y me dice, esta persona tiene SED y no parece que vaya tan bien como pensaba.
pensaba. Y normalmente lo que nos encontramos es que en muchas ocasiones la gente tiene un desequilibrio muscular. Y creo que esto va a ser extremadamente importante. Y volveremos a hablar de esto posteriormente según avancemos en esta presentación. Creo que no tenemos que descartar la palabra cirugía cuando hablamos de SED, pero sí que tenemos que ser muy cuidadosos. Y el punto que quieren escuchar seguramente es cómo tomar una decisión informada con respecto a si esa cirugía va a ser una cirugía razonable para mí como paciente. Y siempre le pregunto a la gente, ¿cuál es el pro más importante o la contra? Pero en cualquier caso, a la hora de verlo, el beneficio tiene que ser superior al riesgo. Y así estamos hablando de una situación a favor. Pero esto es una decisión individual. Es individual para ti decir, en mi vida, en el momento en el que me encuentro con la información que yo tengo, creo que esta es la decisión correcta. Y en la siguiente diapositiva vamos a explicarle cuáles preguntas tienen que plantearse para ver si es la decisión apropiada para usted. Además, estamos hablando de que es una decisión individual, pero individual en el sentido individual para esa articulación. A lo mejor porque has tenido una cirugía exitosa en el hombro no significa que la de la rodilla vaya a funcionar bien. Aquí no hay café para todos, eso es muy importante. Así que queremos estar bien informados y esto está en el corazón de todo lo que estamos haciendo. Y seguro que han prestado atención al resto, pero si no lo han hecho, esta es la diapositiva para las que se quieren despertar y tomar nota. Es aquí cómo podemos hacer un buen balance riesgo-beneficio para tomar la decisión adecuada. Y estas son las cosas que nos tenemos que plantear y las respuestas nos va a ayudar. Además, en muchos casos tendremos que preguntar, si vosotros no lo sabéis, a un fisioterapeuta, gente que te va a ayudar a ponerte mejor. Tenemos que ver si hemos utilizado, primera pregunta, si hemos utilizado todas las opciones no quirúrgicas. Por ejemplo, si estamos utilizando la ropa de compresión, si tenemos rutinas de ejercicios diarias, a lo mejor si estamos teniendo restricciones en las actividades, a lo mejor si juegas al tenis tienes que cambiar la manera en la que sirves y a lo mejor eso es suficientemente útil como para no tener que hacer nada más. Estos son los beneficios, estos son los riesgos, tenemos que pensar en todo eso. En segundo lugar, ¿estamos dispuestos a comprometernos a llevar a cabo una prehabilitación? Es decir, todas las cosas que vas a hacer antes de la cirugía durante al menos 6 semanas. Estamos hablando de cirugía electiva, no una urgencia en el que te has caído y necesitas una cirugía de urgencias. Pero si es una cirugía electiva, te vas a comprometer a 6 semanas antes a ponerte lo mejor en formas que puedas, reequilibrando los músculos, todo lo que puedas. Es prehabilitación, no rehabilitación, prehabilitación. Muchas veces la gente dice, no, pero si no puedo hacer nada para esta cirugía, por eso estoy teniendo esta cirugía. No me preocupa solamente la articulación de la que te quieres operar. Estoy hablando de preocuparte del resto del cuerpo, porque cuando tienes que utilizar el hombro, como yo lo estoy utilizando en este momento, si no he sido capaz antes de estirar el cuello correctamente o no estiro el core correctamente, cuando vaya a hacer este ejercicio voy a mover mi cuello de esta manera, voy a intentar estirar el hombro y voy a estar en mala situación en cualquier caso. Así que estamos hablando de prehabilitar todo nuestro cuerpo, no solamente la parte en la que te van a hacer la cirugía. Y esto es absolutamente clave, porque todos los que hacen esa prehabilitación en las piernas, en el core, por ejemplo, si van a tener cirugía de hombros, luego están mucho más fuerte. Haciendo prehabilitación en las piernas y en los brazos te va a permitir a superar la cirugía muchísimo mejor. Pero no solo eso, la rehabilitación posoperatoria te vas a comprometer a hacerla tal y como te lo han dicho y a largo plazo, porque se lo digo mucho a la gente, esperas estar a un 90% recuperado en 66 meses después y a lo mejor a un 100% un año después de la cirugía. Estos son los plazos de los que estamos hablando. Bien, después nos queremos plantear cuáles son los objetivos de la cirugía. ¿Quieres pasar por una cirugía porque quieres estar más estable? ¿Quieres decir, bueno, si solo me disloco una vez al día ya me voy a sentir feliz? ¿O que lo que buscas es no tener ninguna dislocación nunca más? Eso lo que quiero decir es que hay que ser muy realistas. Luego,
va a funcionar bien el analgesia y luego tenemos que ver qué parte de la articulación es el problema, de tal manera que nuestros objetivos están dirigidos a la misma parte y vosotros y vuestros médicos tenéis que estar sincronizados. A lo mejor tú piensas, con que no me duela el hombro ya me siento bien, mientras que tu médico a lo mejor piensa, mientras esté más estable, aunque sienta un poco de dolor, no importa. No, este tipo de cosas hay que hablarlo. Por otro lado, hay que ver cuáles son las contrapartidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de conseguir nuestro objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues si quieres ser estable, a lo mejor tienes que, de alguna manera, saber que a cambio de eso, como contrapartida, vas a tener menos movimiento, vas a estar más rígido, vas a tener una restricción de actividades. Y en ese sentido vas a decir, mira, esta cirugía va a ser buena para mí porque este es mi objetivo, esta es la contrapartida y estoy dispuesto a comprometerme a hacer rehabilitación y prehabilitación porque con esto he acabado con todas mis opciones y es lo único que puedo hacer. Y lo último de lo que quería hablar, bueno, no lo último, pero lo siguiente de lo que quería hablar es, ¿estamos en la mejor de las condiciones médicas? ¿Cómo podemos optimizar nuestra salud? Porque a veces no es la parte donde estamos haciendo la cirugía la que te produce un problema luego, sino el hecho de que bueno, tienes fracturas a lo mejor porque tus niveles de vitamina D son bajas o a lo mejor porque tu diabetes no estaba bien controlada y por lo tanto no sanas bien, no cicatrizas bien. A lo mejor en lo que estás es malnutrido si no tienes lo suficiente proteína como para que tus tejidos mejoren. Así que tenéis que estar en vuestra mejor forma médica porque eso hace que el equilibrio riesgo-beneficio esté en vuestra favor. Y lo último, ¿habéis recibido por lo menos 2 opiniones médicas? ¿Habéis escuchado lo que ha dicho el médico? ¿Habéis conseguido que os conteste a todas las preguntas? Bueno, pues creo que si habéis hecho todas estas cosas que aparecen en esta diapositiva, podréis acabar diciendo, bueno, esta cirugía articular que me han recomendado me va a beneficiar porque conozco mi objetivo, mis contrapartidas, mi compromiso con la rehabilitación y la prehabilitación. Sé que estoy en la mejor de las formas, he escuchado y los médicos me han escuchado también a mí. Y eso nos devuelve a hacer una evaluación completa, conociendo la parte genética, teniendo el problema de educación física correcto y dirigido en casa o fuera, con resultados realistas y compartiéndolos con el médico y con ejercicio a largo plazo. Para la mayor parte de la gente con sed y para todos, debería ser como lavarnos los dientes, el tener un programa de ejercicios. Deberíamos hacer estos ejercicios de cadenas cerradas, deberíamos hacer ejercicios de flexionar las articulaciones, a lo mejor usando nunca la completa extensión, con el core siempre, siempre, siempre implicado. Y recordad, con bajo peso y con un alto número de repeticiones. Y eso es que lo que quiero que os llevéis con vosotros a casa. Os doy las gracias por la atención y estaré encantada de contestar a las preguntas que tengas. Espero que les haya resultado útil, sobre todo que vayan informados sabiendo qué preguntas tienen que hacer para que con suerte les den una buena respuesta. Gracias y les deseo que disfruten del resto de la conferencia.